Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Toledo, yo soy neurocirujano de Rosario, Argentina. Trabajo en Sanatorio Parque de Rosario y en el Hospital Clemente Álvarez, que es un hospital público de la región. Mi especialidad puntualmente es en neurocirugía funcional, que es la parte de la neurocirugía que trata los trastornos del movimiento, trastornos dolorosos, epilepsia, espasticidad, entre otras alteraciones, es decir, todas las alteraciones que alteren la función cerebral, no siempre la estructura. Y además de eso, tengo un especial interés y tengo una maestría en ciencias de la computación. Por lo tanto, la incorporación de tecnologías es un poco el área en la que me manejo bastante frecuentemente. Hoy en día la neurociencia es un área que abarca absolutamente todas las disciplinas que te puedas llegar a imaginar. En un momento era algo muy limitado a la medicina, algún científico que lo ejercía, algo desde la biología molecular, pero hoy en día hay matemáticos, hay físicos, hay, digamos, un área mucho más amplia, porque realmente para el estudio del sistema nervioso, que es complejísimo, se han necesitado incorporar nuevas herramientas. Y muchas de estas herramientas vienen de disciplinas bastante dispares. Y no solo eso, sino que se vio que la neurociencia se puede extrapolar a fenómenos mucho más abarcativos, desde lo que es las ciencias sociales, desde lo que es las representaciones históricas y sociales, también tienen una connotación dentro de las neurociencias. Entonces, hoy tenemos psicólogos, físicos, matemáticos, cirujanos, como mi caso, neurólogos, biólogos moleculares, gente que se dedica al estudio del ADN. Entonces, realmente abarca mucho. Y porque no es solamente el estudio de la función del sistema nervioso, sino su relación con la interacción de nuestro alrededor. Bueno, la neurología es, vamos a decirle de alguna forma, el brazo armado de la neurociencia. La neurología y la neurocirugía es la que lleva al campo, a la acción, todo lo que estudia el resto del equipo. En ese sentido, nosotros nos vemos, digamos, tenemos que asirnos de herramientas de las que te estaba hablando, desde lo que es la biología molecular, desde las imágenes, desde la neuropsicología, y ponerlo en práctica con el paciente. El paciente, en nuestro caso, viene con algún síntoma específico y uno tiene que tener todo un bagaje de conocimientos como para llegar a tener un diagnóstico, y una vez que tenemos el diagnóstico, ver cuál es el mejor tratamiento. Y en ese mejor tratamiento también implica todas las áreas que conforman las neurociencias. Es todo en pos del mejor tratamiento y la mejor forma de tratar al paciente que podamos llegar a tener. Sí, mira, el desarrollo realmente en las últimas 2 décadas fue impresionante, pero realmente impresionante, y hubo 2 o 3 áreas que se destacaron. Por un lado, el área de neuroimágenes es increíble lo que ha avanzado. Hace 30 años solamente teníamos para el diagnóstico unas pocas herramientas, recién se empezaban a ver las tomografías, se empezaban a popularizar, pero todavía eran bastante limitado el acceso. Teníamos placas radiográficas para estudiar el cerebro, con algunas técnicas específicas, pero no dejaban de ser unas placas radiográficas. Y con el advenimiento de la resonancia magnética y todas las secuencias que se empezaron a desarrollar a partir de eso, es increíble la evolución. Al principio, la evolución fue para estudiar cuestiones estructurales nada más. Estructurales, estamos diciendo cómo estaban los vasos, cómo estaban las neuronas puntualmente. Y hoy en día ha avanzado tanto que hasta podemos estudiar función.
con las resonancias. Podemos estudiar conexiones, podemos estudiar los metabolitos, es decir, las sustancias químicas con las que está compuesta el cerebro. Esas son cosas que antes eran impensadas, porque realmente lo que necesitábamos es tomar un pedazo de tejido y mandarlo a analizar. Hoy en día, in vivo, con un estudio que puede llevar unos 15, 20 minutos, eso lo tenemos solucionado. Por un lado, eso realmente nos ha hecho avanzar muchísimo. Y otra de las cosas que han evolucionado también y que han hecho unos hitos muy importantes y que todavía falta mucho desarrollo, ni siquiera estamos en la cresta de la ola, es el área de modulación cerebral. El área de neuromodulación, que es algo que me atañe personalmente porque es algo que yo hago, es cuando hacemos la activación de una o de un grupo de neuronas a través de distintos mecanismos, ¿sí? Uno de los mecanismos que se ha desarrollado también en los últimos 30 años y que ha avanzado un montón es con electricidad, que se llama neuromodulación eléctrica. En ese sentido se ponen electrodos en el cerebro y se modulan. Esto está siendo bastante utilizado para un montón de patologías y cada vez un poquito más. Bueno, y sin duda, otra de las vedettes de la evolución en neurociencias es el estudio del ADN. El estudio del ADN ha cambiado muchísimo la práctica diaria, ha cambiado muchísimo el estudio de muchas enfermedades neurológicas que antes no se sabían que tenían una connotación genética o que tenían, ¿viste? Algunas alteraciones, y hoy con el estudio del genoma se han podido avanzar muchísimo. No solo eso, sino en el tratamiento y en la clasificación de las enfermedades. Han aparecido enfermedades que antes no se conocían, o que se pensaban que dos enfermedades eran la misma, se clasificaban como iguales, y hoy se sabe que son distintas, tienen distintos tratamientos, tienen distintas formas de analizarse. Entonces, yo creo que estos son los 3 puntos donde se han marcado grandes diferencias en lo que es neurociencia: la parte de imágenes, genética y modulación. Me parece que sin duda que el resto también ha avanzado muchísimo, pero eso ha cambiado la forma el enfoque de la neurología y neurocirugía hacia las enfermedades y los pacientes que sufren de estas enfermedades. Puntualmente, la enfermedad de Parkinson es algo paradigmático, es una enfermedad paradigmática en que se ha beneficiado de estos avances. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva. En ese sentido, todavía no hemos arribado a una cura o algo que pueda parar la progresión, pero sí se ha avanzado muchísimo en el tratamiento. Y puntualmente, las neuroimágenes y la neuromodulación cumplen un rol de pivote sobre esta enfermedad. Por un lado, porque ya desde antes se venía tratando la enfermedad lesionando puntos de conexiones, ¿sí?, del cerebro para mejorar los síntomas. Sabemos que el Parkinson se caracteriza por personas que tienen o un temblor aumentado o tienen una disminución en la movilidad en cuanto a la rapidez de los movimientos, o también están muy rígidos muchas veces. Entonces, ya se sabía desde hace mucho tiempo de que había una alteración en las conexiones cerebrales. Lo único que se pudo hacer durante mucho tiempo fue lesionar esas conexiones cerebrales, ya sea quemando algunas neuronas o de alguna forma, para mejorar los síntomas. Con la neuromodulación eso cambió completamente, porque se puede poner un electrodo que genere una electricidad y vaya modulando la actividad del cerebro en esa parte. Pero ¿qué pasa? Uno, para saber dónde va a colocar ese electrodo, necesita tener buenas imágenes. En ese sentido, cuando se desarrollaron las neuroimágenes y cuando se desarrolló una resonancia de alta efectividad, de alto campo, con mayor resolución, esto se hizo mucho más específico. Nosotros ahora tenemos la capacidad de ver exactamente el lugar donde nos queremos llegar con el electrodo,
podemos, haciendo reconstrucciones y planificaciones, hacer una predicción de qué vamos a lograr con esa estimulación, y podemos prever si el paciente va a tener una mejoría o no, porque muchas veces estas terapias no son para todo el mundo, no es tampoco que cualquier paciente parkinsoniano se va a beneficiar de esto. Entonces, a partir de todas estas herramientas, nosotros podemos empezar a seleccionar mejor nuestros candidatos y aplicar mejor la técnica. Y como vos decías, no es solamente para Parkinson, sino que hay muchas otras enfermedades que se han beneficiado de esta, puntualmente de la modulación, de las imágenes. En lo que a mí respecta, por ejemplo, los pacientes con dolor también se han beneficiado mucho de todas estas tecnologías. Hay dolores intratables que se tratan a través de la modulación de las neuronas de la médula. O sea, ahora ya no estamos hablando del cerebro, sino que estamos hablando de la médula espinal, por donde se conducen todas las fibras que llevan la movilidad y traen las sensaciones. Y bueno, el dolor es una sensación. Al poder modular el dolor, podemos disminuir esa sensación que afecta sin duda la calidad de vida de los pacientes. Y así podemos nombrar muchas más enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que es muy prevalente, que se habla bastante poco, que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que, si bien está diagnosticada, el tratamiento en general que se hace, y ya esto hay estudios que lo avalan, es subóptimo, y estamos subutilizando las herramientas que tenemos a disposición. Hay una característica de la epilepsia que se llama epilepsia refractaria, que es cuando no responde a la medicación. Cuando no responde a 2 fármacos, ya se empieza a hablar de epilepsia refractaria. Y es ahí cuando tenemos que empezar a pensar en otros métodos, otras herramientas para su tratamiento. En nuestro caso, puede ser a través de las cirugías, y hay cirugías que son ablativas, es decir, para sacar el foco. La epilepsia se caracteriza por tener un foco en general, de donde se empiezan a dispersar señales anómalas al resto del cerebro, y termina con el síntoma, que es la convulsión. Si nosotros logramos identificar ese foco y retirarlo, podemos hacer un adecuado tratamiento. Y en caso de que no se pueda identificar un foco como para retirarlo, también se puede tratar con la neuromodulación que estábamos hablando. Hoy en día, ya hace unos 3 años, está aprobado por la FDA, y en Argentina ya se viene haciendo. Se puede hacer neuromodulación de áreas específicas del cerebro para el tratamiento de epilepsia refractaria e intratable. Y bueno, y este área de la epilepsia también es uno de los grandes beneficiados por las imágenes puntualmente, y por los sensores que se desarrollaron. Porque las imágenes, tener imágenes muy, muy claras y específicas, ha permitido encontrar esos focos que hablábamos, que son focos, se llaman focos epileptógenos, por ejemplo, que antes no se podían ver. Cuando vos no tenés una resolución adecuada, es imposible de ver esos focos. Y aún en aquellos pacientes que con las técnicas actuales, modernas y con buena resolución, no se pueden ver, se han desarrollado sensores, vamos a decirle de alguna forma, sensores de la actividad cerebral, que nos permiten determinar dónde está el foco sin ni siquiera haberlo visto en una imagen. Ponemos esas áreas sobre el cerebro y hacemos digamos, censamos hasta encontrar dónde tenemos el foco ese de descarga. Eso también, si hiciéramos un viaje en el tiempo y nos encontramos con gente de hace 30 o 40 años, está hablando de ciencia ficción. Y hoy en día es posible y está disponible totalmente. Bueno, esa es una de las grandes cuestiones que tenemos los médicos,
Bueno, y sobre todo en Argentina, que las cosas muchas veces llegan un poquito más tarde. Pero, no obstante, se puede hacer la incorporación digamos, y se avanza. Esto son cuestiones que continuamente estamos avanzando. Hay muchísimos médicos súper capacitados en Argentina y que tiran hacia adelante incorporando nuevas técnicas, nuevas herramientas. Uno de los grandes limitantes para la incorporación de las herramientas, más allá de las regulaciones, esas cosas bueno, que lo podemos ver, pero uno de los grandes limitantes es que para realizar todas estas nuevas incorporaciones necesitamos equipos para trabajar. Como vimos al principio, o sea, las neurociencias ya no dependen únicamente de una persona que puede ser el neurólogo o el neurocirujano. Hoy dependemos de todo un equipo. Una persona sola no puede llegar a adquirir todo el conocimiento que se necesita para aplicar estas cuestiones tan técnicas, tan demandantes y que requieren tanta actualización continua. Entonces, si me preguntas, hoy en día en un equipo de evaluación de Parkinson, tenemos que tener un neuropsicólogo, neurólogos especializados en tratamiento de movimientos anormales, tenemos que tener un neurofisiólogo, ingenieros, psiquiatras, psicólogos, pero que no se encarguen de la parte de neurocognición, sino que se encarguen del acompañamiento psíquico del paciente y de la enfermedad, rehabilitaciones con kinesiólogos, fisiatras. Ya, mira, te estoy nombrando 8 profesionales y sin duda se necesitan muchos más. Y eso lleva tiempo. Nosotros puntualmente en nuestra institución, cuando decidimos empezar a pensar en generar la unidad de movimientos anormales y la unidad de tratamiento de Parkinson, lo primero que tuvimos que hacer fue salir a buscar con quién vamos a trabajar y quién se va a capacitar y cómo lo vamos a hacer. Y eso nos llevó más de un año, llegar a generar el equipo, generar la gente que tenga ganas y que le ponga pilas para llevarlo adelante. Y eso es independiente de la regulación. Las regulaciones estaban todas dadas y toda la gente que conocía estas técnicas y todo estaba. Lo que pasa es que hay que unirlo y generar un proyecto, ¿sí? Lo mismo pasa para lo que puede ser epilepsia, o en verdad podés llevarlo a cualquier área de la medicina, no solamente las neurociencias. Pero eso es una de los grandes limitantes y problemas que tenemos. Pero una vez que se genera y una vez que empieza a andar esa rueda, todo es mucho más simple. Y la otra cuestión son las regulaciones, sin duda. Las regulaciones de ANMAT pueden llevar años. Y sí, a veces ni siquiera llegan algunas tecnologías por cuestiones económicas o, bueno, en fin, distintos motivos. Eso es algo que sí, nos excede y no podemos manejarlo, pero bueno, uno siempre está atento a las cosas que uno quiere incorporar para ver apenas se regule y apenas tengamos un aval desde lo oficial, incorporarlo ya te digo, para mejorar siempre la calidad de atención. En lo que es la incorporación de tecnología puntualmente, estamos bastante bien. No hay tanta tecnología que no estemos incorporando y lo que no se incorpora son por cuestiones económicas y no por cuestiones de regulación. El cambio y los cambios continuos en la economía llevan a que sea difícil para muchas empresas la rentabilidad de determinados equipos que necesitan una inversión muy grande para aplicarlos. Entonces, eso va por otro lado. Son cuestiones específicas del país y la economía que no podemos solucionar. Pero sí hay cuestiones y hay algunas cosas que están faltando y estamos hablando desde mi especialidad, desde lo que yo conozco, ¿no? Que son sustancias químicas
que se están utilizando en todo el mundo y hace muchísimo tiempo para mejorar las cirugías, por ejemplo, de tumores o las cirugías de cirugías vasculares, clipados de aneurismas, malformaciones arteriovenosas, que hoy por hoy el costo es ínfimo en lo que es relación a salud, pero las regulaciones no permiten la utilización, aun cuando están en el país. Estamos hablando puntualmente, por ejemplo, hay una sustancia que se llama 5-ALA, que es un aminoácido fluorescente que hace una fluorescencia de los tumores. Cuando nosotros lo aplicamos y estamos operando un tumor con una luz específica, que la tenemos disponible porque viene incorporada en los microscopios que usamos, el paciente que se le ha inyectado o ha tomado esa sustancia, el área del tumor brilla, ¿sí? Y eso es importantísimo para nosotros durante la cirugía porque llegamos a un lugar puntualmente en el que el tejido normal no se diferencia del patológico. Entonces, esa incorporación con algo de bajo costo y que nos haría una diferencia importante. Y la otra sustancia que hoy en día se me viene a la cabeza es la indocianina, que también, desde el punto de vista económico, es muy barato, no es nada del otro mundo, y lo único que falta es una decisión, porque eso lo que hace es también, hace brillar cuando pasa la sangre por un vaso, ¿sí? Cuando nosotros clipamos un aneurisma es una dilatación que hay en una arteria. Cuando tenemos esa dilatación que tiende a romperse, hay que operarla. Para operarla hay que ponerle un clip, como un broche, para cortar la circulación que llega a esa dilatación. Ahora bien, cuando nosotros ponemos ese broche, a veces obstruimos parte de la arteria normal. Y eso es indistinguible por más que nosotros operemos con el microscopio y tengamos lo mejor de lo mejor. Entonces, al tener esta sustancia, uno se lo inyecta y hace brillar la sangre bajo determinadas características para ver por dónde va fluyendo y si quedó restos de ese aneurisma sin clipar o si clipamos y obstruimos alguna arteria que no teníamos que obstruir. Entonces, la incorporación esa sería brillante. Y esas son algunas cuestiones que son decisiones políticas nada más, no tienen que ver ni con las condiciones económicas, nada, y realmente nos harían una diferencia. Así como esos ejemplos, yo creo que debe haber muchos más en cada una de las distintas disciplinas. Pero bueno, tenemos las dos grandes aristas, lo que es cuestiones económicas y lo que son decisiones políticas. Hay algo que se llama curva de aprendizaje, ¿sí? Y eso es inherente a cualquier técnica, no solamente en medicina, sino que en cualquier cosa. Si nosotros empezamos a hacer una receta de comida, una torta, la primera vez probablemente no nos salga tan bien. Ahora, si hacemos una todos los días, a fin de mes vamos a ser unos expertos y en media hora vamos a tener una torta espectacular. Lo mismo pasa con la cirugía, lo mismo pasa con cualquier equipo de salud. Los primeros casos son casos muy difíciles, en general llevan muchísimas horas. En nuestro caso, por ejemplo, el primer caso de Parkinson que hicimos, creo, el otro día estábamos hablando con el anestesiólogo, tardamos alrededor de 10 horas, porque requirió un montón de controles, salió bien, realmente salió muy bien, pero los chequeos y las confirmaciones y la desorganización en cierta forma de que cada uno tiene que ir aprendiendo lo que tiene que hacer, lleva a que se consuma tiempo, ¿sí? Y el último que hicimos, la semana pasada, tardamos 5 horas y media. Entonces disminuimos a menos de la mitad del tiempo quirúrgico y las personas somos las mismas, los equipos que utilizamos son los mismos, la tecnología es la misma, no cambió absolutamente nada, pero es algo que se va aceitando. En ese sentido es imposible, no se puede saltear. La curva de aprendizaje es algo que no se puede saltear. Se puede hacer más rápida porque uno esté más capacitado, se puede hacer
un poco más lenta en función de si nos falla algo puntualmente, pero es algo que va a estar en todos y cada uno de los equipos y en todo y cada uno de los proyectos.